empezaré a hablar sobre la Revolución Haitiana. Pero antes de abordar el tema de la Revolución Haitiana, debemos definir lo que es la revolución. Y no se debe confundir la revolución con guerra. Ambos tienen en común, bueno, se puede usar la violencia, pero la revolución no necesariamente. En algunos casos se busca la libertad, podría ser sin violencia ni nada. Dependiendo de los fines, algunas revoluciones son solo para tener mayor participación en el Estado, otras buscan la libertad, otras son para descubrir nuevos inventos, etcétera. Muy bien, la revolución tiene que ver mucho con la modernidad, es un cambio o una ruptura contra el viejo orden. Tuvo su auge en el siglo XX y esto se puede ver en algunos procesos históricos. Algunos ejemplos de revolución está la francesa, que buscaba libertad e igualdad para un pueblo. También se encuentra la revolución industrial, que esto impulsó el trabajo, la manera de producir y fue un auge para el capitalismo. La revolución científica nos ayudó sobre los inventos que hubo en esa época y algunos descubrimientos que fue el siglo XX. Hay otra como la revolución haitiana, que esa la veremos más adelante. También está la palabra revolucionario, que tiene que ver con la libertad, pero no siempre se va a la violencia. Por ejemplo, tenemos la revolución del terciopelo, que esta tuvo su fin y no hubo ni muertos ni nada. Se dice que se puede considerar la revolución como una ruptura, ya que hay un antes y un después de dicha revolución, ya que estos pueden ser sociales, científicos o económicos, y nos ayuda a romper algunos paradigmas, generando una mayor comodidad en la vida y sociedad. Muy bien, ahora pasaremos al tema de la negritud. Para esto hablaré un poco del esclavismo, ya que gracias a este fue que llegó la raza negra a América. La raza afrodescendiente se da con la llegada de los africanos, especialmente en América. Llegaron en la colonia y fueron traídos por los europeos como esclavos y estos eran ocupados para hacer trabajos forzosos, dependiendo de las necesidades que se tenían. Y gracias a esto dejaron una gran herencia afroamericana en algunos países, por ejemplo Cuba, Haití, en Sudamérica, en parte de México. Se tiene varios prejuicios en contra de las personas de raza negra, ya que, por ejemplo, dicen que son resistentes a los trabajos laboriosos, que son de sangre caliente, que tienen un buen ritmo o que son buenos para los deportes, pero también hay unos prejuicios que ya son como de repudio racial, que se pueden ver como delincuentes o que tienen una mala actitud solo por su tono de piel. Hablando del odio racial por parte de la gente, por lo general se autonombran blancos, por lo general es en Estados Unidos donde más surge esto. Y dado el caso, esta persona deja entrever que es superior y que ya sea decreto divino o selección natural, la raza blanca está por encima de la cadena que la raza negra, ocasionando una intolerancia y actos raciales en contra de las personas de diferente color. Y eso es todo. Muy bien, hablaremos sobre la Revolución Haitiana. En el siglo XVIII, Haití fue la joya de la corona del Imperio francés, ya que era el principal exportador de azúcar. La Revolución de Haití fue el primer movimiento revolucionario en América Latina. Y algunos puntos por los que llegó esto es que la población estaba clasificada en castas, ya que estaban hasta arriba los blancos europeos y hasta abajo de la cadena los esclavos o negros. La población se podía mover dependiendo de su clase. Podían vestir cosas, bueno, diferentes prendas, los que eran de una clase alta con respecto a los que tenían clase baja. También podían habitar diferentes lugares o hasta tener cargos públicos. Había una prohibición total para los esclavos. No tenían derechos ni no eran tratados como personas, pues. Y también había una gran tasa de mortalidad y como había falta de mujeres, había poca natalidad. La esperanza de vida para los nacidos en Haití era de 15 años y los esclavos que eran traídos de África oscilaban entre los 17 y 35 años.
hubo una gran tasa de mortalidad porque llegaban a tener turnos de hasta 20 horas y sin buena alimentación, sin salud, sin nada, era factible que sufrieran la muerte. Y la Revolución Francesa repercutió en Haití, dejando dudas sobre los postulados de Francia, de la fraternidad e igualdad, y generando una emancipación con Francia, al no tener los mismos tratos que en Francia sí. El gran logro de la Revolución Haitiana fue que lograron expulsar al gobierno francés de ahí y se generó una abolición en la esclavitud en Haití, generando cambios territoriales en un Haití independiente desde el año de 1804. Los franceses después de eso ocuparon a Santo Domingo hasta 1808 y después se retiraron, teniendo como consecuencia en la zona del Caribe un duro golpe contra el sistema esclavista y logrando la abolición de la esclavitud en otras colonias. Para concluir este pequeño video, diré algunas conclusiones que dejó la Revolución Haitiana. Por ejemplo, que este proceso histórico cambió y generó libertad hacia la raza negra, logrando una abolición de la esclavitud y dándole derechos a las personas de diferentes razas. Lamentablemente, aún no se ha erradicado el maltrato que reciben y el racismo existe aún en varios países, por ejemplo Estados Unidos, que son conocidos por su intolerancia hacia personas de diferentes razas. También se puede ver una manera de negarlos, ya que al ver a una persona de raza negra, te imaginas que son extranjeros, ya sea de África o de Sudamérica o Centroamérica, como en Cuba, pero no se dan cuenta que también hubo colonias aquí, por ejemplo México. Y ya, solo me queda agregar que hay que tener respeto y hay que aceptarnos todos por iguales, sin importar la raza o color de piel. Y hasta aquí termina mi video. Espero y